¿Sabes qué es una locura? Yo era un auténtico delincuente. Hoy voy a explorar la historia de algunos jugadores de la NBA, sobre todo de aquellos que fueron miembros de bandas antes de empezar a jugar en la cancha. Para muchos de ellos, el baloncesto no era solo un juego, sino una forma de salir de un entorno peligroso. Sabías de qué cuidarte, sabías qué esperar, sabías dónde ir, dónde no ir, qué era esta calle, qué no era esta calle. Así que la precaución y las tácticas de supervivencia que necesitabas tener. James Harden. Al crecer y jugar al baloncesto en Lakewood, California, Harden estuvo expuesto a la influencia de los Bloods, una conocida banda callejera fundada a principios de los años 60 en Los Ángeles. Los Bloods son tristemente famosos por sus esfuerzos por reclutar a jóvenes afroamericanos para la banda siempre que tienen ocasión. Las calles de Lakewood no eran fáciles de recorrer, especialmente para un joven talento como Harden. La pobreza y el peligro acechaban en cada esquina, y los Bloods eran una presencia constante. Fue en este ambiente donde el camino de Harden se cruzó con la cultura de las bandas. Durante la primera parte de su carrera, hubo casos en los que las acciones de Harden en la cancha levantaron sospechas sobre su afiliación a los Bloods. En un partido contra los San Antonio Spurs, se vio a Harden correr arriba y abajo por la cancha, haciendo señas con las manos que hicieron pensar a muchos que se declaraba de los Bloods. Estas señas con las manos, conocidas como señas de bandas, son una de las formas que tienen los miembros de las bandas de identificarse y comunicarse entre sí. Sirven para mostrar lealtad a la banda. Para Harden, estos signos se convirtieron en tema de discusión y especulación entre los aficionados y los medios de comunicación. Los Bloods, como muchas otras bandas, tienen varios indicadores que los miembros utilizan para identificarse. Estos indicadores incluyen colores, ropa, símbolos, tatuajes, joyas, grafitis, lenguaje y, por supuesto, señales con las manos. El símbolo más utilizado asociado a los Bloods es el número 5, representado por una estrella de 5 puntas, o una corona. Estos símbolos pretenden mostrar la afiliación de los Bloods a la People's Nation, una gran coalición de bandas afiliadas, creada para proteger a los miembros de la alianza dentro de los sistemas penitenciarios federales y estatales. Los miembros de las bandas suelen exhibir estos símbolos a través de tatuajes, joyas y ropa como forma de afirmar su identidad y marcar su territorio. La asociación de James Harden con los Bloods se extendió más allá de la cancha de baloncesto. Se ha hecho amigo de varios raperos vinculados a la banda, sobre todo de Lil Wayne. La amistad de Harden con Lil Wayne se hizo evidente cuando envió un tweet invitando al rapero al próximo partido, diciendo: «Ven al próximo partido, tenemos asientos 45». Además de esto, hay más especulaciones de que Harden tiene alguna conexión con la banda YSL. Todo empezó cuando resurgió un viejo tweet de Harden en el que afirmaba ser miembro de la banda YSL. Mientras que algunos lo tomaron como una broma o una declaración juguetona, otros comenzaron a cuestionar la validez de su afirmación. El tweet, publicado originalmente hace años, llamó la atención de fans y seguidores, que no tardaron en compartirlo en varias redes sociales. A medida que el tweet ganaba adeptos, la gente empezó a especular sobre el grado de implicación de Harden con la banda YSL y sobre si había algo de verdad tras su afirmación. La polémica en torno a la supuesta relación de Harden con la banda YSL se intensificó cuando los aficionados y seguidores empezaron a etiquetar a las fuerzas del orden, instándolas a investigar y detener a la estrella de la NBA. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes, y algunos usuarios incluso pidieron a la NBA que suspendiera a Harden hasta que se resolvieran las acusaciones. Marquise Daniels. Marquise Daniels nació y creció en los barrios difíciles de Orlando, Florida. Se enfrentó a numerosos retos y tentaciones durante su infancia. Aunque nunca ha admitido formalmente pertenecer a una banda, hay numerosas fotos en internet en las que lleva un pañuelo rojo y lanza carteles de Blood, lo que indica una posible afiliación a la conocida banda Blood. Pero la cosa no acaba ahí. Otro detalle peculiar de Daniels es su negativa a escribir la letra C. En su lugar, la sustituye por K, una práctica comúnmente asociada a la banda Blood. Esta elección lingüística no ha hecho más que echar leña al fuego, dejando a fans y críticos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de sus conexiones. Al crecer, Daniels tuvo que navegar por un mundo lleno de violencia y delincuencia. Las bandas eran una presencia predominante en su barrio, y no era raro presenciar trapicheos de drogas y tiroteos con regularidad. A pesar del caos que le rodeaba, Daniels encontró consuelo y evasión en el baloncesto. Perfeccionó sus habilidades en las canchas locales y utilizó este deporte como medio para mantener la concentración y evitar las trampas de la calle. Como Daniels seguía destacando en la cancha, su talento llamó la atención de los reclutadores universitarios.
Obtuvo una beca para la Universidad de Auburn, donde exhibió sus habilidades y demostró que tenía lo que hacía falta para competir a nivel universitario. A pesar de las adversidades, Daniels logró hacerse un hueco en la NBA y fichó por los Dallas Mavericks en 2003. A lo largo de su carrera, jugó en varios equipos, como los Indiana Pacers, los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks. Conocido por su versatilidad y su destreza defensiva, Daniels se labró una sólida carrera en la liga. La carrera de Daniels en la NBA estuvo marcada por altibajos, pero consiguió labrarse una sólida carrera. Conocido por su versatilidad y destreza defensiva, se convirtió en un activo valioso para los equipos en los que jugó. Sin embargo, su pasado en la banda Blood siguió persiguiéndole. A lo largo de su carrera, Daniels se enfrentó a críticas por sus posibles vínculos con la banda. Los medios de comunicación cuestionaban a menudo su carácter y su integridad, y lo pintaban como un jugador problemático. A pesar de la atención negativa, Daniels se mantuvo centrado en el juego y utilizó su plataforma para inspirar a otros jugadores de orígenes similares. Fuera de la cancha, Daniels ha participado activamente en programas de ayuda a la comunidad, utilizando sus propias experiencias para orientar y guiar a jóvenes que corren el riesgo de caer en las mismas trampas que él. Se ha convertido en un defensor de la educación y ha denunciado los peligros de la participación en bandas. En la actualidad, Marquise Daniels se ha retirado del baloncesto profesional, pero su impacto en el juego y en su comunidad sigue resonando. DeMar DeRozan. DeMar DeRozan creció en uno de los barrios más peligrosos de todo Estados Unidos, Compton. DeRozan tuvo que superar numerosos obstáculos y malos hábitos al principio de su vida, pero gracias a su determinación, trabajo duro, disciplina, talento y un poco de suerte, pasó de las malas calles de Compton a convertirse en una superestrella de la NBA. El viaje de DeMar DeRozan comienza en el mismo corazón de Compton. Era una de las zonas más notorias y llenas de bandas del país. Compton también era conocido por sus raíces en el hip hop, pero adquirió notoriedad por sus altos índices de delincuencia y la actividad de las bandas. Allí, sobrevivir era una lucha diaria, y la influencia de las bandas no ayudaba en absoluto. Estaban siempre presentes. DeRozan creció en un entorno en el que varios miembros de su familia habían muerto tiroteados muy cerca de su propia casa. A la tierna edad de 5 años, DeMar asistió a su primer funeral. Fue un acontecimiento sombrío, una despedida a su tío Kevin, que había sido brutalmente asesinado por un miembro de una banda rival. Kevin era conocido como uno de los mayores Crips de Compton, y su muerte sirvió para que DeMar conociera la dura realidad de la vida de las bandas. Fue una llamada de atención que marcaría su futuro. Aunque los peligros del barrio estaban siempre presentes, su talento hizo que todos los matones del barrio protegieran al joven atleta y a los miembros de su familia que le quedaban. Animándole constantemente a mejorar, el vecindario vio en DeRozan un rayo de esperanza y una salida del ciclo de violencia y delincuencia. El baloncesto se convirtió en su vía de escape, su billete hacia una vida mejor. Fue durante esta época cuando se hizo evidente la afiliación de DeRozan a los Crips, una conocida banda callejera. Los Crips, una banda con base en las regiones costeras del sur de California, se fundaron en Los Ángeles en 1969. Los miembros de los Crips visten tradicionalmente de azul y son una de las mayores y más violentas asociaciones de bandas callejeras de Estados Unidos. Con una cifra estimada de entre 30.000 y 35.000 miembros en 2008, han estado implicados en asesinatos, robos, tráfico de drogas y otros delitos. En 2010, DeRozan escribió en Twitter: "En el instituto vestía de azul todos los días", un mensaje que arrojaba luz sobre su afiliación a los Crips y la influencia que la banda había tenido en su vida. Fue una declaración audaz, una forma de que DeRozan mostrara orgullo por sus raíces y por el camino que había recorrido para superar los retos de su entorno. Lamentablemente, DeMar tiene varios traumas asociados a dichas raíces. Uno muy duro ocurrió en mitad de su último año, cuando perdió a su mejor amigo, Davian Giles. Davian murió de un disparo en una disputa sobre un juego de dados. La pérdida de su amigo le pesó mucho y no pudo asistir al funeral. En una entrevista, dijo: "A una edad temprana, perdí a uno de mis mejores amigos por la violencia de las bandas. Perdí a mucha gente incluso antes de terminar el instituto. Te refieres a sentarte junto a alguien en clase un lunes, y el lunes por la noche era la última vez que se le veía. Volvía a clase el martes, y sus cosas seguían en su mesa. Cosas así pasaban constantemente". Javaris Crittenton. La trayectoria baloncestística de Javaris Crittenton comenzó en Atlanta, Georgia, donde demostró sus habilidades en la Southwest Atlanta Christian Academy. Su talento y potencial llamaron la atención de los reclutadores universitarios, y finalmente se comprometió a jugar para los Yellow Jackets de Georgia Tech. Durante su estancia en Georgia Tech, Crittenton mostró destellos de brillantez,
lo que le granjeó la reputación de estrella emergente en el mundo del baloncesto. Nacido el 31 de diciembre de 1987 en Atlanta, Georgia, Crittenton fue un destacado jugador de baloncesto en el instituto y en la universidad. En 2007, Crittenton se presentó al draft de la NBA y fue seleccionado por Los Ángeles Lakers en primera ronda. Sus sueños de alcanzar el estrellato en la NBA parecían al alcance de la mano, pero poco podía imaginar que su vida daría un oscuro giro. Mientras jugaba en los Lakers, Crittenton se vio involucrado en los Mansfield Gangster Crips, una conocida banda callejera. Se había unido a la banda después de entrar en la NBA, buscando un sentido de pertenencia y protección. Sin embargo, esta afiliación resultaría ser su perdición. En 2011, la vida de Crittenton dio un giro trágico cuando fue acusado del asesinato de una madre de 22 años. El incidente se produjo durante un tiroteo en Atlanta y Crittenton fue acusado de ser el desencadenante. Junto a él, su primo Douglas Gamble se enfrentaba a los mismos cargos y estaba previsto que ambos fueran juzgados el mismo día. Los cargos relacionados con las bandas tienen un peso significativo en el juicio de Crittenton. Si es declarado culpable de estos delitos, podría enfrentarse a 15 años más de prisión, además de la posible cadena perpetua por asesinato. La Fiscalía hará todo lo que esté en su mano para demostrar la afiliación de Crittenton a una banda y utilizarla para conseguir una condena. El abogado defensor de Crittenton, Brian Steele, declinó las entrevistas y no permitió que su cliente hiciera ningún comentario público. A medida que se desarrollaba el proceso judicial, surgieron más detalles sobre la implicación de Crittenton en actividades delictivas. Se descubrió que se había enredado profundamente en una vida de delincuencia, participando en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Su asociación con los Mansfield Gangster Crips consolidó aún más su reputación como jugador con un pasado problemático. En 2013, Crittenton fue acusado de numerosos cargos, entre ellos intento de asesinato y participación en actividades delictivas callejeras. El jurado sopesó las pruebas presentadas por ambas partes y decidió si los supuestos vínculos de Crittenton con las bandas eran suficientes para condenarlo. El resultado de este juicio tendrá implicaciones de gran alcance para el futuro de Crittenton. Independientemente del resultado del juicio, la reputación de Crittenton ya ha quedado manchada. La otrora prometedora carrera en la NBA se ve ahora ensombrecida por la oscura nube de los cargos penales. Zach Randolph. Zach Randolph, veterano jugador de la NBA, ha sido extraordinariamente sincero sobre sus experiencias con la delincuencia. Antes de su exitosa carrera baloncestística, Randolph se encontró en el lado equivocado de la ley, con detenciones por robo y agresión. Su andadura en el mundo del baloncesto y el gangsterismo comenzó en Marion, Indiana, una ciudad con un pasado turbulento. Marion fue en su día un refugio seguro para los negros del norte, antes de la Guerra Civil, donde existía una armonía mutua entre la población negra y la blanca. Sin embargo, esta armonía se rompió en la década de 1920, cuando el Ku Klux Klan se infiltró en la zona, dejando un impacto duradero en la comunidad. Con el paso de los años, el talento baloncestístico de Zach empezó a brillar. A pesar de su problemático pasado, sus habilidades en la cancha eran innegables. Sin embargo, sus decisiones fuera de la cancha a menudo le acarreaban problemas con la ley. Un incidente ocurrió cuando solo tenía 15 años. Las autoridades pusieron a Zach bajo arresto domiciliario por agresión, un cargo que complicaría aún más su camino hacia el éxito. La entrada de Zach Randolph en la NBA marcó un punto de inflexión en su vida, pero también trajo consigo una serie de polémicas que quedarían asociadas para siempre a su nombre. Como miembro de los Portland Trail Blazers, Zach se encontró en medio de la tristemente célebre era de los Jail Blazers, un periodo marcado por los problemas fuera de la cancha y una reputación empañada. En 2002, cuando apenas llevaba 2 años en la NBA, Zach se enfrentó a su primer problema legal importante. Fue arrestado por consumir alcohol siendo menor de edad, una acusación que se sumó a las crecientes preocupaciones que rodeaban su comportamiento. Este incidente fue solo el comienzo de una serie de problemas fuera de la cancha que le acosarían durante toda su etapa en Portland. En 2009, la etapa de Zach en los Portland Trail Blazers llegó a su fin cuando fue traspasado a los Memphis Grizzlies. El traspaso a Memphis resultó ser un punto de inflexión para Zach, tanto dentro como fuera de la cancha. Rápidamente se convirtió en la imagen de la franquicia y en una figura muy querida en la ciudad. En Memphis parecía encajar con naturalidad, y muchos creyeron erróneamente que había nacido allí. Sin embargo, los problemas siempre parecían estar a un paso de Zach. En 2010, un viejo amigo suyo fue detenido con una nevera llena de marihuana mientras conducía el coche de Zach. Este incidente volvió a plantear dudas sobre las asociaciones de Zach y las decisiones que tomaba. Avance rápido hasta el 10 de agosto de 2017.
Una noche que, una vez más, pondría a Zack en el centro de atención por todas las razones equivocadas. Estaba pasando el rato en los proyectos de Nickerson Gardens en Los Ángeles, una zona notoria controlada por los Bloods de Bounty Hunter. Los agentes observaron a una gran multitud, entre los que se encontraba Zack, bebiendo, fumando marihuana, poniendo música a todo volumen y bloqueando la carretera. Cuando los agentes intentaron detener a otro hombre, la creciente multitud se agitó y los rodeó. Tuvieron que intervenir unidades policiales y agentes del sheriff para dispersar a la multitud. Zack fue detenido como sospechoso de posesión de marihuana para la venta y se le impuso una fianza de $20,000. Este incidente volvió a llamar la atención sobre su problemático pasado y suscitó dudas sobre su implicación con bandas y actividades delictivas. Allen Iverson. El camino de Allen Iverson hacia la grandeza baloncestística comenzó con un profundo amor por el fútbol. Creció en un barrio difícil de Hampton, Virginia, y encontró consuelo y pasión en el campo de fútbol. Su increíble velocidad, agilidad y atletismo natural le convirtieron en un jugador destacado, llamando la atención de entrenadores y ojeadores. Pero el destino tenía otros planes para Iverson. Al entrar en el instituto, se enfrentó a una difícil decisión: seguir jugando al fútbol o explorar un nuevo camino en el baloncesto. A pesar de su éxito en el campo, Iverson no podía ignorar el encanto de la madera. Con el corazón puesto en un nuevo reto, Iverson tomó la audaz decisión de cambiar el fútbol por el baloncesto. Fue una decisión que marcaría el curso de su vida y, en última instancia, le llevaría al estrellato del baloncesto. La transición de Iverson al baloncesto no estuvo exenta de obstáculos. Al ser un jugador relativamente pequeño, de apenas 1,80 metros de estatura, se enfrentó al escepticismo y a las dudas de quienes creían que su tamaño limitaría su potencial. Pero Iverson estaba decidido a demostrar que se equivocaban. Se entregó en cuerpo y alma al juego, perfeccionando sus habilidades y desarrollando un estilo de juego único que le diferenciaría de sus compañeros. Los velocísimos movimientos cruzados de Iverson, sus explosivos lanzamientos a canasta y sus intrépidas finalizaciones en el aro se convirtieron en sus señas de identidad, cautivando al público y dejando atónitos a los defensores. En 1993, a la edad de 17 años, Iverson y un grupo de amigos se vieron envueltos en una pelea en una bolera de Hampton, Virginia. El incidente se saldó con la detención de Iverson y el consiguiente proceso judicial. El escrutinio mediático que rodeó el incidente fue intenso, pintando a Iverson como un alborotador y reforzando los estereotipos sobre los deportistas de entornos desfavorecidos. A pesar de mantener su inocencia, Iverson se enfrentó a una ardua batalla para limpiar su nombre y demostrar que era más que los titulares negativos. En un intento de canalizar sus frustraciones y emociones en algo positivo, la cancha se convirtió en su espacio donde podía exhibir su inmenso talento y superar los retos a los que se enfrentaba. Su dedicación al deporte y su compromiso inquebrantable con su oficio empezaron a dar sus frutos. Llamó la atención de los reclutadores universitarios y consiguió una beca para la Universidad de Georgetown, donde seguiría acaparando titulares tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las acusaciones más destacadas contra Iverson fue su supuesta afiliación a una famosa banda callejera conocida como The Goon Squad. Según diversos informes, se creía que Iverson tenía fuertes vínculos con esta banda, participaba en actividades delictivas y utilizaba su fama y fortuna para financiar sus operaciones. Las fuerzas del orden y los periodistas de investigación analizaron a fondo las acusaciones contra Iverson, pero nunca se encontraron pruebas concretas que lo vincularan a actividades relacionadas con las bandas. De hecho, el historial legal de Iverson se mantuvo relativamente limpio a lo largo de su carrera, sin condenas ni cargos relacionados con la participación en bandas. Otro aspecto que alimentó los rumores en torno a Iverson fue su imagen rebelde y sin complejos. Sus tatuajes, joyas llamativas y actitud conflictiva dentro y fuera de la cancha contribuyeron a la percepción de que estaba involucrado en actividades ilícitas. Sin embargo, las apariencias engañan y el estilo personal no es sinónimo de conducta delictiva. Stephen Jackson. Stephen Jackson nació el 5 de abril de 1978 en Port Arthur, Texas. Creció en un barrio difícil y desde muy joven conoció la dura realidad de la vida en la calle. La pobreza, la violencia y el atractivo de la cultura de las bandas eran demasiado familiares en su entorno. Muy joven, Jackson encontró consuelo en el baloncesto. Se convirtió en su vía de escape de los problemas de su entorno. Pero incluso en la cancha, la influencia de las calles nunca estaba lejos. La asociación de Jackson con la banda Bloods se hizo evidente a través de su atuendo. Fuera de la cancha, solía llevar un pañuelo rojo, símbolo de su lealtad a la banda. Aunque se distanciaba de las actividades de la banda, la asociación estaba profundamente arraigada en su identidad.
era un reflejo del entorno en el que creció y de la gente de la que se rodeaba. El hermano mayor de Jackson, Donald Buckner, murió apaleado cuando él solo tenía 15 años. Esta devastadora pérdida tuvo un profundo impacto en él, solidificando aún más su determinación de superar las circunstancias y labrarse una vida mejor. El baloncesto se convirtió en la tabla de salvación de Jackson. Gracias a su talento y a su incesante dedicación, perfeccionó sus habilidades en la cancha y llamó la atención de los reclutadores universitarios. El talento de Jackson le llevó al Butler Community College de Kansas, donde siguió destacando en la cancha de baloncesto. Su habilidad y determinación llamaron la atención de los ojeadores de la NBA, allanando el camino hacia su carrera profesional. En el draft de la NBA de 1997, Stephen Jackson fue elegido por los Phoenix Suns en segunda ronda. A lo largo de su carrera en la NBA, Jackson se enfrentó al escrutinio y al juicio debido a su asociación con la banda callejera Bloods. Los medios de comunicación se centraron a menudo en este aspecto de su vida, eclipsando sus logros en la cancha. A lo largo de su carrera en la NBA, Jackson se enfrentó a una lucha interna. Por un lado, quería distanciarse de su problemático pasado y ser considerado un deportista respetado. Por otro lado, la lealtad que sentía hacia sus antiguos pandilleros y los desafíos que enfrentó para liberarse de su influencia continuaron persiguiéndolo. En 2018, la tragedia golpeó cuando el amigo cercano de Jackson y compañero rapero, PNB Rock, fue asesinado a tiros en un incidente relacionado con pandillas. Este devastador suceso sacudió a Jackson hasta la médula y le obligó a enfrentarse a las duras realidades del mundo del que una vez había formado parte. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Jackson anunció públicamente que visitaría a los miembros de las bandas para asegurarse de su bienestar y tratar de evitar nuevos actos de violencia. En sus propias palabras, «Allá donde voy, llamo a alguien del lugar al que voy que conozco y me informo. Quiero volver a casa con mi familia y me encanta mi vida. Me reporto con mi gente por respeto. No hay nada malo en mostrar respeto cuando estás en la ciudad o el estado de alguien. Siempre me registro porque conozco a gente de verdad en todas partes. Me importa mi vida y vuelvo a casa con mis hijos y mi familia. No lo dudes». Esta decisión suscitó un acalorado debate, en el que algunos elogiaron sus esfuerzos por tener un impacto positivo, mientras que otros cuestionaron los peligros potenciales y las implicaciones de su participación. J.R. Smith. El 16 de diciembre de 2006, durante un partido contra los Denver Nuggets, Smith se encontró en el centro de una reyerta. Tras una dura falta de Mardy Collins, la violenta reacción de Smith desencadenó una escena caótica que se saldó con múltiples suspensiones, incluida una sanción de 10 partidos para el propio Smith. Este incidente, aunque técnicamente se produjo en la cancha, presagiaba el turbulento viaje que le esperaba fuera de ella. Pocos meses después, el 7 de febrero de 2007, Smith y su compañero de equipo Carmelo Anthony sufrieron un accidente automovilístico leve. Aunque los accidentes ocurren, este incidente tomó un cariz oscuro, ya que hizo que ambos jugadores se perdieran la sesión de entrenamiento previa a un partido contra los Portland Trail Blazers. Smith conducía uno de los coches de Anthony cuando se produjo el accidente, lo que suscitó dudas y preguntas sobre su juicio y responsabilidad. Poco sabía nadie que la tragedia acechaba a la vuelta de la esquina. El 9 de junio de 2007, la vida de Smith dio un giro devastador. Conducía un todoterreno que se saltó una señal de stop, lo que provocó una colisión con otro vehículo que hizo volcar su todoterreno. Milagrosamente, Smith salió ileso, pero no ocurrió lo mismo con su pasajero y amigo íntimo. Bell sufrió graves lesiones en la cabeza y falleció trágicamente 2 días después. Este incidente no fue una simple payasada, sino una tragedia desgarradora que perseguiría a Smith durante años. Cuando se calmaron las aguas, quedó claro que el historial de Smith distaba mucho de ser ejemplar. Los informes revelaban que había acumulado 27 puntos en su carné entre el 22 de abril de 2005 y el 10 de enero de 2006, con 8 infracciones en 7 fechas distintas, 5 de ellas por exceso de velocidad. Sorprendentemente, a pesar de estas infracciones, el carné de Smith estaba técnicamente en regla en el momento del accidente. Las secuelas del accidente incluyeron una condena de 90 días de cárcel para Smith, que logró evitar una acusación de delito más grave. Cumplió 24 días de cárcel, aceptó realizar 500 horas de servicio comunitario y se enfrentó a una suspensión de 7 partidos de la NBA. Pero los problemas de Smith no acabaron ahí. El 13 de octubre de 2007, solo unos meses después del trágico accidente, se vio envuelto en otra polémica. Supuestamente implicado en una pelea a la salida de un club nocturno de Denver, el comportamiento de Smith siguió dando que hablar y ensombreciendo su carrera.
Los Denver Nuggets le suspendieron 3 partidos, lo que empañó aún más su reputación. Desde su llegada a la NBA en 2004, J.R. Smith ha sido uno de los jugadores más polémicos de la liga. Aunque es conocido por sus payasadas en la cancha y su llamativo estilo de juego, la implicación de Smith con la cultura de las bandas ha levantado cejas y desatado la polémica. Tras cumplir su pena de cárcel en 2009, Smith regresó a la NBA con una nube de polémica sobre él. No tardó en volver a meterse en problemas, pero esta vez en el frente digital. El uso imprudente de Twitter por parte de Smith se convirtió en una fuente de preocupación tanto para los aficionados como para la liga. En una serie de tweets, llamó la atención de sus seguidores, que se dieron cuenta de que sustituía las C por K, una práctica comúnmente asociada a la banda Bloods. Las especulaciones sobre las asociaciones de Smith se dispararon y su actividad en las redes sociales levantó ampollas. En respuesta a la creciente controversia, Smith cerró bruscamente su cuenta de Twitter, pero este no fue ni mucho menos su último paso en falso en el mundo de las redes sociales. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, nacido el 29 de mayo de 1984 en Brooklyn, Nueva York, tuvo una educación difícil. A los 8 años, su familia se trasladó a Baltimore, Maryland, donde conoció la dura realidad de la vida en el centro de la ciudad. Al crecer en el conflictivo barrio de West Baltimore, Carmelo estuvo rodeado de delincuencia, drogas y violencia de bandas. Estos elementos notorios tuvieron un profundo impacto en el joven Melo, que se encontró en una encrucijada entre las calles y su pasión por el baloncesto. De niño, Carmelo demostró un inmenso talento en la cancha de baloncesto. Se pasaba horas perfeccionando sus habilidades, driblando y tirando a canasta en los patios de recreo locales. Sin embargo, era difícil resistirse al encanto de las calles y al sentimiento de pertenencia que ofrecían. En una entrevista con el cómico Kevin Hart en el podcast Gold Mines, Carmelo reveló sus luchas adolescentes y cómo el baloncesto no siempre fue una prioridad para él. A los 14 años, la vida de Anthony cambió para siempre cuando se unió a la famosa banda conocida como los Harlem Boys. Esta banda, conocida por su implicación en el tráfico de drogas y los delitos violentos, tenía una fuerte presencia en el barrio de Anthony. Para un chico joven que buscaba un sentimiento de pertenencia y protección, unirse a la banda parecía la única opción. Los Harlem Boys se convirtieron en la familia sustituta de Anthony, proporcionándole un sentimiento de camaradería y apoyo que nunca antes había experimentado. Pero este nuevo sentimiento de pertenencia conllevaba un estilo de vida peligroso. Anthony no tardó en sumergirse en las actividades de la banda, participando en trapicheos de drogas, robos y actos de violencia. A medida que crecía la reputación de Anthony dentro de la banda, también lo hacía su participación en actividades delictivas. Se hizo conocido por su temperamento rápido y su disposición a participar en enfrentamientos. Las calles se convirtieron en su campo de batalla y se ganó la reputación de ser una fuerza formidable a tener en cuenta. Pero a medida que la participación de Anthony en la banda aumentaba, también lo hacían los riesgos. Se vio envuelto en una red de violencia y delincuencia, vigilando constantemente por encima del hombro y temiendo represalias. El joven atleta, antaño prometedor, se encontraba ahora en un peligroso camino que parecía no tener salida. Probablemente tenía entre 12 y 15 años cuando intentaba averiguar qué quería hacer. Era baloncesto, había jugado al fútbol, al béisbol, había jugado a todo, pero no me tomaba nada en serio. No lo dejé, pero dejé de ir a la escuela después de eso, porque me dije, no he venido aquí a jugar al JB, esto no me importa. Quería estar en la calle, quería correr por las calles. Soy de Baltimore, así que el baloncesto no era realmente importante para mí en ese momento. Carmelo empezó a perder amigos, a ser testigo de la violencia y a experimentar las devastadoras consecuencias de la actividad de las bandas. Estas experiencias le sirvieron de llamada de atención y le hicieron replantearse sus decisiones. El baloncesto se convirtió en su billete dorado para salir de las calles, una forma de escapar del ciclo de la violencia y crearse un futuro mejor. Luego llegó mi segundo año. Empecé a perder amigos, la gente empezó a morir a mi alrededor y vi que empezaban a ocurrir un montón de cosas, que la vida empezaba a pasar, y tuve que tomar una decisión sobre lo que quería hacer, así que el baloncesto se convirtió en ese billete dorado. Paul Pierce. Paul Pierce nació y creció en Oakland, California, una ciudad conocida por sus altos índices de delincuencia y la actividad de las bandas. Más tarde, su familia se trasladó a Englewood, California, donde estudió en el Instituto de Inglewood. Fue durante su estancia en estos barrios cuando el camino de Pierce se cruzó con el peligroso mundo de las bandas. El 25 de noviembre de 2000, la vida de Pierce dio un giro dramático al recibir 11 puñaladas en la cara, el cuello y la espalda. El incidente ocurrió en un club nocturno del distrito teatral de Boston llamado Boss Club.
Los testigos informaron de que Pierce intentaba separar a los luchadores cuando fue atacado. El apuñalamiento puso en peligro la vida de Pierce y podría haber acabado con su carrera e incluso con su vida. Tuvo que someterse a una operación de pulmón para reparar los daños causados por el ataque. Fue una experiencia traumática que le hizo sentirse atrapado y vulnerable. Tras estar a punto de perder la vida, Pierce demostró una resistencia y una determinación increíbles. Desafió los pronósticos y jugó los 82 partidos de la temporada siguiente, demostrando su inquebrantable compromiso con el deporte que amaba. La cancha de baloncesto se convirtió en un santuario para Pierce, un lugar donde podía escapar de las presiones y peligros del mundo exterior. Tras el apuñalamiento, Pierce se enfrentó a continuas amenazas y paranoias. Reveló que no quería ir a ninguna parte y tuvo a la policía apostada frente a su casa durante meses. El incidente tuvo un profundo impacto en su bienestar mental y emocional, y le hizo sentirse asustado y vulnerable. Durante el campeonato de la NBA de 2008 con los Boston Celtics, Pierce se vio envuelto en otra situación polémica. En un partido, hizo una señal de pandilla a Al Horford, lo que llamó la atención del comisionado. La NBA multó a Pierce con $25,000 por el gesto relacionado con las bandas. Algunos aficionados defendieron a Pierce, alegando que el gesto fue malinterpretado y que simplemente estaba mostrando amor por su equipo y la ciudad de Boston. Argumentaron que no tenía nada que ver con las bandas y que los medios de comunicación estaban exagerando la situación. Sin embargo, otros le criticaron, creyendo que sus acciones fomentaban la cultura de las bandas y daban un mal ejemplo a los jóvenes aficionados. A pesar de las dificultades, Pierce utilizó su plataforma para influir positivamente y luchar contra la violencia de las bandas. Se convirtió en un defensor de la ayuda a los jóvenes de los centros urbanos y trabajó para ofrecerles oportunidades de escapar del ciclo de la violencia y la delincuencia. En su jubilación, Pierce se ha dedicado a orientar a jóvenes deportistas y alejarlos de los peligros de la cultura de las bandas. Conoce de primera mano las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de la participación en bandas y está decidido a marcar la diferencia. Ahí lo tienen, estos jugadores han encontrado una salida a su infierno. Si te han gustado estos vídeos, haz clic en los que aparecen en tu pantalla para disfrutar de algunos más.